A ver cuándo se conecta el compañero. Vamos a admitirle y seguimos nosotros. Bueno, yo les estaba diciendo que el hombre es considerado en un nivel de jerarquía, en un nivel jerárquico superior en lo que es el orden natural, porque es el único ser vivo, ¿verdad?, que tiene la capacidad de razonar y de usar su inteligencia de manera así conceptualmente lo que es la inteligencia, ¿verdad? Pero estaba diciendo que a mí me hace dudar a veces ese tema con los animales, ¿verdad? Con, con los perros y los gatos sobre todo, que bueno, si bien podemos decir que eso es instinto, también ellos tienen para mí tienen un nivel así de raciocinio. Hay algo para mí, no sé, porque a veces cuando les hablas es como que entienden y parece que analizan las cosas y hacen o dejan de hacer algo. El instinto es simplemente actuar, hacer. Que es simplemente instinto, van a hacer nomás, no van a entender, por decirlo, algunas cosas cuando vos le das una instrucción, alguna orden o algo así. Si bien hay algunos autores que dicen que el instinto se puede ir trabajando, se puede ir modificando con la experiencia, bueno, quizás está relacionado con eso, ¿verdad? Pero hasta ahora, inteligencia, eh, conciencia, razón, son términos que atribuimos meramente a los seres humanos, ¿sí? Hasta ahora. Más adelante no sabemos qué va a pasar. Bueno, a ver, vamos a avisarle a César que estamos ya adentro. Bueno, sigamos entonces. A ver, otro aspecto importante acá en la unidad 2. eh, a ver un poquito. Habíamos dicho que esa conciencia es justamente lo que nos hace dar cuenta de que nosotros somos seres humanos diferentes a los demás, perdón, somos seres vivos diferentes a los demás seres vivos de la naturaleza también. Habíamos visto esta historia de la chica que se veía justamente diferente. O sea, ella asumió la conciencia de que era diferente a las rocas, a las flores, a las plantas, etcétera, porque ella tenía algo que los demás no tenían, ¿verdad? Entonces, ese nivel de conciencia es lo que nos hace darnos cuenta de que somos seres vivos, pero somos diferentes a los demás seres vivos, ¿sí? Eso también tiene que ver con el autoconocimiento y la autoconciencia, el darse cuenta de uno mismo, de su propio conocimiento, de sus propias limitaciones, de sus propios actos. De repente, eso tiene que ver con la conciencia. Eso, como les dije, no es propio de otras especies, de otros seres vivos, más que del ser humano, ¿sí? Bueno, después habíamos visto acá, a ver un poco, César está escribiendo, ¿no?, el mismo enlace. Estamos. Ustedes accedieron directamente, ¿verdad? No tuvieron problemas para entrar. Ahí está. Admitir. No, entró de una. Sí. A mí no me permitió hacer otra reunión, por eso no pude enviarles otro vínculo. No sé si fue mi sesión o algo, mi Zoom, no sé. Siempre luego tiene problemas mi máquina. Ahí ya estoy. Ahí Yo entré está. hace rato y no había nadie. No sé, parece que Zoom está teniendo ya otra vez pequeño, su pequeña falencia con nosotros. Parece que no le tenemos suerte a Zoom en nuestra clase de los lunes.
Capaz está, dice ya es muy Semana Santa para dar clases. Yo creo que esa es una señal de que, bueno, basta ya es Y que hay que suficiente. ir a reflexionar, como Muy dijiste. Semana Santa. Bueno. Ah, acuérdense, chicos, de marcar su asistencia, ¿sí? Antes de que nos olvidemos, ¿sí? Bueno, Sí. vamos a continuar entonces para ir haciendo, agilizando un poquito más esto. Esto es fácil. En esta unidad habíamos hablado también de lo que diferencia al ser vivo del ser inanimado. Ese aspecto también van a estudiar porque es algo sencillo pero importante. Entonces, de repente, así algunas características que tenemos acá que hablan de lo que es unidad, les puedo pedir de repente que definan lo que es una unidad y que pongan un ejemplo quizás, porque acuérdense que unidad es la cohesión interna entre las partes, o sea que las partecitas que conforman un todo, esa es la unidad, ¿sí? Un No se puede subdividir sin romper el... poquito más alto, César, No, y que no se puede subdividir que no se sin puede, dejar pues, de ser claro, ya el... que si nosotros partimos, no tiene, ya no es, ya pierde la esencia. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Si la unidad es lo que hace un todo, ¿sí? Bueno, al menos eso es con los seres vivos, ¿sí? Con los seres inanimados, de repente, bueno, si uno parte una piedra o pedaza una piedra, las dos partes siguen siendo piedra, ¿verdad? Pero el ser humano, si vos le sacás, por ejemplo, no sé, habíamos puesto el ejemplo de la mano, pero ¿verdad? Cortás una mano, esa mano ya no es un ser vivo, o sea, no es un ser humano, ¿sí? Bueno, acá habla del ejemplo de la piedra, justamente, y dijimos que la cohesión interna de las diversas partes del viviente o del ser vivo es tan fuerte que si se pierde esta unidad, el ser vivo desaparece como tal. ¿Sí? Y cuando se pierde completamente la unidad o cuando esa cohesión desaparece, ¿qué pasa? Que es cuando ya no existe cohesión, cuando ya no existe esa unidad. ¿Qué fenómeno deviene ahí? O, replanteando la pregunta, ¿qué pasa cuando perdemos, eh, cuando ya no somos una unidad? ¿Qué fenómeno se da? La muerte, ¿verdad? O sea que al fallecer o al morir se pierde todo ya, no hay más vida. El ser vivo pierde justamente, si bien sigue siendo pues, la unidad, quizás de repente está completa, pero interiormente ya no hay funciones vitales, ¿sí? Entonces ahí se produce justamente eso que decimos que ya no, la cohesión interna ya no cumple como a cabalidad su función, ¿verdad? En pocas palabras, los seres vivos no pueden dividirse o partirse sin que mueran. Ahí está lo que dijimos. Mueren, termina todo, ¿sí? Y si se parten o se dividen, también nos lleva a la muerte. Bueno, después tenemos los órganos, que son los que componen justamente las unidades, las partes que componen el ser vivo. Habíamos puesto de ejemplo el órgano, no sé, los sentidos, los órganos de los sentidos, los diversos sistemas también que tienen que ver con esto, con la organización interna del ser humano, ¿sí? Si bien un sistema, sabemos que es un conjunto de órganos, ¿verdad? Eh, el tubo digestivo, el, a ver, puede ser, por ejemplo, la tráquea, la faringe, etcétera, que son o los pulmones, ¿verdad? Me puedo equivocar, porque no recuerdo más aparte de en mi época como era salud, ¿verdad? Conforma, por ejemplo, el órgano, el sistema respiratorio, por ejemplo, ¿verdad? Y así, sistema circulatorio, sistema reproductor, sistema digestivo, ¿verdad? Cada uno con sus órganos componentes, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más acá? Después dijimos que lo que caracteriza también al ser vivo es el automovimiento. Y a ver si recordamos con qué tenía que ver este término, chicos, automovimiento, que nos indicaba que era el automovimiento. No me acuerdo, pero leí mucho la vez pasada. César, no te escuchaba, yo no te escucho, no sé si tus compañeros Qué te raro. escuchan.
No, que no me acuerdo, pero leí mucho la vez pasada, digo. Ah, y el nombre La mismo, capacidad de uno mismo, pues. el nombre ya nos dice, automovimiento. Esa es la capacidad justamente de moverse uno mismo sin necesidad de que alguien o algo lo impulse o lo mueva. Nosotros podemos movernos por nosotros mismos. En cambio, una roca no se va a mover si nosotros no movemos. O el viento, o no sé, algún objeto lo mueva, o alguna persona o alguien lo mueva. ¿Sí? Eso es lo que caracteriza también eh, al hombre. Lo diferencia de los otros seres, sobre todo de los inanimados. Porque también de repente lo de las plantas y los otros, a ver, las plantas, las flores, tienen también cierto automovimiento, ¿verdad? Porque no es que están estáticas, inclusive por efecto del viento sabemos que sí pueden estar en movimiento, pero crecen, ¿verdad? Se germinan, se caen, bueno, tienen cierto movimiento. No muy visible como en el ser humano, pero también tiene. En cambio, los inanimados como las rocas o no sé qué otro objeto, la madera que está ahí seca, por ejemplo, no tiene movimiento propio, ¿sí? Esa es otra característica que diferencia. Después tenemos, a ver qué más habíamos hablado. Esto no les voy a poner. Bueno, hasta ahí esta parte. Después pasemos a la clase 4 en la que habíamos hablado justamente de las operaciones vitales y facultades del ser humano, ¿verdad? Y dijimos que, a ver, en esto que podemos sacar, esto es muy teórico, todo continuo. A ver un poco. De esta unidad, que es la unidad, sigue siendo la unidad 2, la clase número 4, por ende material obligatorio número 4. Lo que quiero que sepan es, sobre todo, estas funciones, facultades humanas, que son las funciones orgánicas o corporales que habíamos hablado. Por ejemplo, las funciones de nutrición, crecimiento y generación, que tiene que ver con las funciones vegetativas, así se denomina. Las funciones sensitivas, que tienen que ver con las funciones realizadas por los órganos externos e internos. ¿Se acuerdan que habíamos visto esa diferencia entre órganos de los sentidos internos y externos? ¿Sí? Funciones apelativas o Sí, profe. instintivas. ¿Eh? ¿Perdón? Funciones No, no, apelativas. te respondía nomás que si Ah, no. ok, perfecto. Funciones apelativas o instintivas, que son los deseos y los impulsos, y las funciones motoras, que son los movimientos de traslación, o de repente los movimientos, podemos hablar, propiamente dichos, ¿sí? Esto es lo que quiero que sepan. Acá definimos de las funciones orgánicas, no orgánicas, intelectuales. Después vimos las operaciones vitales básicas, que tenían que ver justamente con, esperen que les voy a decir que van a estudiar, es de la nutrición, el crecimiento y la generación. Ya que en el material está así muy específicamente, esto así en un apartado hablando de los tres aspectos, que la nutrición es el aspecto vital necesario para que el ser vivo mantenga su vida, ¿verdad? Esa era la nutrición. Después el crecimiento es otra función vital. eh, Tiene por objeto el aumento justamente cuantitativo del ser vivo. Va desarrollándose, ¿verdad? Tiene que ver con el desarrollo justamente. Y después tenemos la otra función básica, que era la generación, que es que tiene por finalidad la transmisión de las características típicas de cada especie a través de la producción de uno o varios individuos. Es decir, la transmisión, tipo como la herencia genética, la transmisión genética de las características propias de esa especie, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, que el ser humano tenga 5 dedos en cada mano, ¿verdad? Y en cada pie, que tenga 2 orejas,
o que tenga de repente, no sé, un tronco, un cuerpo, extremidades, etcétera. Todo lo que tenemos nosotros como seres humanos, que también las otras especies pueden tener, pero la generación hace que todos los miembros de esa especie tengan las mismas características estructuralmente, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Bueno, después vamos a la otra, que ya estamos en la unidad, no recuerdo si esta ya es la unidad 3. Sí, ya hablamos del conocimiento, ¿sí? El conocimiento que dijimos, esto ya es muy cercano, ya habíamos hablado hace poco de él, que teníamos dos tipos de conocimientos principales. A ver si recordamos, porque esto hace poco nomás dimos. ¿Cómo se llamaban los dos tipos de conocimiento, chicos, desde el punto de vista antropológico? Estoy craneando. ¿Eh? Estoy craneando. Piensen un poquito, había uno que percibíamos con los sentidos, ¿cómo se llamaba ese tipo de conocimiento? Occidental. ¿Eh? No, espera. Sí, No, ya no, sé. no, no. El primer tipo de conocimiento tiene que ver con los sentidos. Por lo tanto, conocimiento Sustancial, pues. Sensible. sensible, ¿verdad? Son los Y el conocimientos, otro era conocimientos que tipo obtenemos a través de los sentidos. Eso tienen que saber bien. Conocimiento algo más tipo sensible, racional o no sé qué. sí. No me Y acuerdo el el nombre. otro es, ¿cómo se llamaba el otro tipo de conocimiento? Conocimiento que tenía que ver con Intelectual. Intelectual, ahí intelectual. está. Muy bien. Estos dos tipos de conocimientos quiero que me sepan bien, tanto la definición como de repente les puedo pedir algún ejemplo o que expliquen algo relacionado con eso, porque esto es sumamente importante. Y nosotros recuerdo que en la clase habíamos hablado muchísimo de esto con varios ejemplos habíamos puesto, ¿sí? Bueno, de esta unidad, esto, cada uno tiene acá sus características generales que ustedes lo van a leer bien porque son varias. No nos va a dar tiempo de repasar todo, de leer todas las características. Y por último, los sentidos externos, que también en el material tienen ustedes. El sentido de la vista, el olfato, la audición, el tacto y el gusto, ¿sí? Que cada uno tiene una función específica que nosotros no detallamos acá, pero en el material obligatorio ustedes tienen esas indicaciones de los sentidos, ¿sí? Y por Sí, último, profe. señor, te escuchamos. No, sí, profe, nomás dije, pues. Perdón. Pensé que querías acotar algo, man. Bueno, y en nuestra última clase de la vez pasada, el lunes pasado, habíamos hablado de las sensaciones, ¿sí? Esto tiene muchísima relación con el conocimiento sensible y con los dos tipos de conocimiento que habíamos hablado. Ahora les pregunto, ¿cómo se llama, a ver si recordamos, cómo se llama el nivel máximo al que podemos llegar a tener una percepción, por ejemplo? ¿Recuerdan ese término? Fáciles. A ver si recordamos. Nuestro, ¿El nivel qué? el nivel máximo al cual puede llegar nuestra percepción, por ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado nos habíamos comparado con los animales, con los gatos y demás, que ellos tienen un más alto? ¿Cómo se llamaba eso? Mm, Umbral, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí. Instinto animal. Sí. El umbral, sí. Sí, muy bien. Bueno, eso también tienen que saber bien qué es. Eso les puedo poner para que expliquen de repente qué es umbral y un ejemplo de repente así, ¿verdad? Son muy fáciles, no se preocupen. Después, ¿qué más acá? Habíamos ya hablado de los órganos. Acá sí estamos hablando de los sentidos, de los órganos internos, a diferencia de los órganos externos que ya sabemos, vista, olfato, gusto, tacto y audición. Los sentidos internos, ¿cuáles eran? Recordemos así, citemos por lo menos para recordar. El sentido común es uno. El segundo es Sí. la imaginación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sentido común, imaginación. Tercero tenemos
Tiene que ver con esto que era La memoria. la memoria, muy bien. El número 4, ¿cuál era? Habíamos hablado de, que vamos a recordar. Ahí se me colgó la máquina. Un La ratito. percepción. La percepción, muy bien. Y se acuerdan que la percepción estaba explicada desde dos corrientes importantes de la psicología. Una era el asociacionismo y la otra es la psicología de la forma. Yo les puedo pedir que hagan una diferenciación o les puedo preguntar cuál es la diferencia principal con respecto a la percepción entre ambas corrientes. Y ahí ustedes van a saber explicar. Para el asociacionismo, la percepción es resultante de la suma de imágenes o impresiones previas que de repente el cerebro lo que hace es asociar una experiencia anterior con otra que ya tuvimos, entonces eso es lo que percibe. Semejanza y la conexión temporal que existe entre ellas son características de esta corriente para la percepción. Y por otro lado, por último, ¿verdad? La psicología de la forma lo que plantea es que la forma o la percepción es más que la suma de las partes. Hay algo más de fondo que la simple y llana suma de las partes. ¿Sí? Para ellos siempre hay algo más. Ellos utilizan mucho el término, o sea, la premisa de figura y fondo, ¿verdad? Que justamente es lo que caracteriza a esta escuela, a esta corriente psicológica que llamada Gestalt, ¿verdad? De psicología de la forma, ¿sí? Y poníamos de ejemplo, decíamos que una melodía no es un conjunto de sonidos, sino el conjunto armónicamente organizado. Es más allá que un simple conjunto de sonidos, es todo lo que yo percibo o escucho de esa melodía, o sea, el ritmo, todo lo que implica eso, ¿sí? O sea, que eso es lo que nos planteaba esta corriente, esta psicología de la forma. Si ustedes quieren saber más de esto, busquen información sobre la psicología de la forma y ahí van a entender mejor esto. Habíamos puesto de ejemplo estos test donde test de percepción, test perceptivos, aperceptivos, ¿verdad? Donde de repente uno mira un dibujo y le preguntas qué ve y la persona, algunas ven la figura y otros ven el fondo, ¿sí? Como esa famosa copa. Mm. Algunos ven la copa, algunos ven, creo que eran dos personas que se miran o algo así. ¿Se acuerdan? Eso es súper común, que casi siempre en el primer año de psicología eso se toca o se pone de ejemplo en psicología general. ¿Sí? Bueno, Sí. ok. Y con respecto a la última parte que tiene que ver con la clase número 7, que es la de hoy, que teníamos que tener. Yo preparé esto, pero les voy a dejar igual el material. Acá hablamos del instinto que nosotros ya mencionamos también. Y lo que decimos acá es que el instinto, el ser humano posee también un instinto, una capacidad instintiva, pero mucho menor que los animales, por ejemplo. Por lo tanto, en el ser humano no podemos hablar meramente que se relaciona con instinto, sino con inteligencia, ¿verdad? La inteligencia, como siempre, esas definiciones que tenemos de la capacidad de adaptación, de abstracción de las cosas del medio, etcétera. Entonces, con eso tiene que ver más nuestra capacidad que con el instinto. Pero no se olviden, tiene también el hombre un menor grado, un grado pequeño de lo que son las tendencias instintivas. ¿Sí? Bueno. A ver qué más. Y esto tiene características. El instinto tiene características que tienen que ver con lo que es innato, ¿verdad? Que trae con el nacimiento, se trae ya. Justamente, después otra vez estoy buscando para decirle lo principal nomás. Es innato, es estable porque no difícilmente se modifica o se trabaja con el aprendizaje. Es algo que traes y que
no está sujeto muchas veces a lo que es la experiencia o a las experiencias o situaciones externas, ¿verdad? Muy difícilmente se modifica, ¿sí? Bueno, después, automatismo también es otra característica porque son reacciones que se presentan de manera automática y esto tiene que ver con los impulsos, ¿sí? Los impulsos son procesos que se desarrollan de manera automática. Por eso es que solemos decir, yo soy una persona impulsiva cuando hacemos algo sin pensar o sin haber pensado o premeditado el hecho en sí y también en las consecuencias posibles de esa reacción. ¿Sí? Entonces, Ujú. más o menos con eso tiene que ver también el instinto que se desarrolla en los animales, sobre todo. Acuérdense que los animales tienen el famoso instinto de supervivencia, que es el que les hace de repente huir de situaciones que son de riesgo para ellos, para su vida, y a nosotros lo que nos diferencia de los animales con relación al instinto es que nosotros poseemos un grado de instinto mucho menor que ellos, pero nosotros somos conscientes de nuestras reacciones, inclusive posteriormente, después de que se hayan realizado, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pego a alguien por impulso, como dicen, y después, ¿qué pasa? Me doy cuenta que le pegué. En cambio, los animales no tienen esa capacidad, esa conciencia de lo que les hace reaccionar el instinto. Ellos simplemente actúan de manera instintiva, como se dice. Y por eso huyen justamente de las situaciones que pueden ser de riesgo para su vida. Y nosotros podemos hacer lo mismo, pero somos conscientes de lo que hacemos. Esa es la diferencia entre el instinto nuestro y el instinto de los animales. ¿Sí? Y básicamente es eso, chicos. Eso es lo principal. Les dejé también dentro de la plataforma las tareas, las actividades. O sea, la tarea creo que ya la vez pasada les dejé algo ya. Foro y el cuestionario de autoevaluación, ¿sí? Traten de realizar las tres actividades siempre porque eso después puede incidir en el promedio, ¿sí? Si no realizan ¿Y cómo alguna vamos a actividad. reflexionar así en Semana Santa así? ¿Eh? ¿Cómo vamos a Profe, reflexionar así en Semana Santa con tanto trabajo? No, si son fáciles, re fáciles son las cosas que yo les pongo. No No me me van a decir aparece que tu son difíciles. material. A ver, si Eli, vos querías preguntar algo. sí. A ¿Hay ver, posibilidad de hacer otra vez otro resumen de todo lo que dice? No, ya me está ¿eh? asustando. Perdón, no te escuché, Eli. Si se puede hacer un resumen de todo lo que diste otra vez, de Ahora, ahora. ahora querés que haga otro resumen, me decís. Sí, para cortar más, no. Suerte para usted. Ah, que va a ser medio largo, no sé si va a ser Es tan posible. resumen. Buenas Lo, noches. lo que yo les quiero pedir Hablamos después de es, escuchen un ratito, lo que yo les quiero pedir Está es muy que largo, profe. se centren meramente en el material, en los materiales obligatorios, ¿verdad? Así tipo, eh, como les dije, no va a salir nada fuera de lo que de lo que dimos en clase, o sea, no hay nada fuera de lugar. Tienen que leer nomás bien y entender. Yo no quiero que memoricen, porque si memorizan se van a confundir. Yo quiero que entiendan, ¿sí? Porque yo les puedo cambiar de y repente comprender. y comprender, claro, totalmente. Comprensión y entendimiento para poder hacer ejemplos, para poder de repente explicar alguna frase, Lectura algún comprensiva. concepto de repente, ¿sí? Pero quiero que lean todo. Y también traten de cerciorarse bien cuando van a entregar de que hayan completado todas las respuestas, ¿sí? Para que no haya justamente problema después de que, no, yo no completé un tema y ese ya vale, por ejemplo, 3, 4 puntos.
ya son como una nota menos, ¿verdad? O dos quizás si te descuidas, ¿sí? ¿Cuántos puntos va a valer el examen? 25 puntos, no, perdón, ay, espérenme que me confundí, 25 puntos, va a ser así como les dije, variado, explica, cita, conceptualiza, ejemplifica, establece diferencias, etcétera. Siempre así como venimos haciendo. Con la famosa rúbrica, que ustedes van a ver su rúbrica, la rúbrica de evaluación. Traten de seguir los indicadores para que puedan tener todos los puntos, más lo relacionado con el conocimiento en sí. ¿Sí? Bueno, ¿algo más, chicos, que quieran Felices preguntar o Pascuas. saber? ¿César? Felices Pascuas nomás. Ah, bueno, Parece demasiado, yo quería contar, ya chicos, César. marcaron su asistencia, perdón. Sí, Sí, señor. yo ya marqué. Sí, profe. Ok, muy bien. Ya les dejo libres entonces, chicos, para que vayan a estudiar ya. Vayan a hacer las actividades. Profe, Cuidado. ¿Eh? Eli, de esta clase número 7 el que dijiste que tenemos la actividad para hacer. sí, estaba revisando justamente para No me decirles, está apareciendo aún. me fui otra vez hacia atrás. Unidad 4, unidad 4. Profe, la unidad 4, no tenemos todavía nada para hacer en unidad 4, sí. Habilitado, no hay nada. Ya tienen, No espera, le voy a avise, mirar un no le poco si avise, ya no les le avise. habilité o ya, o si ya la semana pasada les habilité o No, ahora pero cargué, no me pide acuerdo. un material. No, o sea, no está habilitado hasta que se lea material, no sé qué, y no aparece el material. La Sí. plataforma es muy lenta. Pero no te Sí, ya preocupes, hay profe. Está tarea, reflexionado. ya Sí, hay pero profe, tarea, fue ya la hay Semana foro, Santa. ya hay cuestionario. Ah, perdón, y está el material que ahora les habilito para que Podés puedan. dejar para justamente para el examen, hacer estas tres cosas ahí. ¿Perdón? Podés dejar justo para el examen hacer todas estas cosas. Para el Entonces no, examen. entonces no tenés que andar corrigiendo y poder reflexionar. Ah, esto justamente ustedes vieron que ya estaba, les aparecía ahí porque ya estaba cargado. Yo el domingo, fin de semana, siempre cargo todo ya mis materiales justamente para no olvidarme y les habilito después de la clase. Entonces ustedes a partir de ahora ya tienen estas actividades para hacer que son sencillitas, ya saben ustedes, no son cosas así, una pregunta de repente es la tarea, una pregunta al foro y eso, ¿verdad? O sea, no es algo así que les va a llevar demasiado tiempo. Ya les estoy habilitando la clase 7, material 7, perdón, y el link del video que les dejé para que hagan la tarea 4, que habla de la razón y el instinto. Y el cuestionario, no se olviden el cuestionario, ¿verdad? No se olviden el cuestionario. Las tres actividades tienen que realizar. Ahí ya está. Bueno, muy bien. Quedamos entonces así, chicos. Ha sido nuevamente un gusto Vale, haber compartido con ustedes. Ya estamos entrando a la segunda etapa, rapidísimo. Y bueno, vamos a dedicarle tiempo a nuestra lectura para que no nos confundamos y tener un buen examen como siempre ustedes están acostumbrados a tener buenos exámenes, ¿sí? Bueno, está entonces chicos, sí, quedamos así. Perfecto. dale, Nos profe, un vemos gusto. Un gusto, el jueves, nada, compañeros. entonces, no hay clase. Buen fin de semana. El jueves no tenemos clase, ya el próximo jueves tienen su examen de desarrollo que yo les voy a estar avisando No, de en repente 15 las días. unidades, creo que hasta donde dimos, ¿sí? Hasta donde En dimos. 2 semanas recién. Y sí, porque el Porque es 15 lunes, es el miércoles, examen. viernes y después martes, jueves. Desarrollo el 15 es el examen. Sí, hay tiempo. Hay Sí, una clase todavía. tenemos una clase. Sí, Ah, el 8 tenés razón, el sí. 8. El 8 sí. Ese día vamos a hacer el repaso o vamos a hacer el temario de lo que van a estudiar porque el desarrollo es mucho más largo, ¿sí? Bueno, Bueno, nos vemos entonces, chicos. Un gusto, buen fin de semana. Buen fin de semana. Estamos iniciando recién la semana. Un gusto. Buena semana. chao, chao. Chao, nos vemos. Un abrazo, un abrazo. Sí, dale, chao, chao. Chao, compañeros.